en esa fase. Entonces, hagamos de que sí estos vayan y se puedan conectar con otros. Es necesario de que nosotros seamos conscientes de que la salud de nuestros hijos en cuanto a lo neurológico sea de nuestra parte lo mejor. Muy interesante, licenciada. Surgen unas últimas preguntas a la disertación. ¿Cómo convencer a los niños que lo presencial es mejor que lo virtual? Una muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Pedro. Y te digo, primero, nosotros para poder convencerle al niño, tenemos que explicarle al adulto, no al niño. El niño, su cerebro es aún inmaduro. Cuando está maduro, o podemos hablar de que ciertamente está un poco más maduro, a partir de los 17, 18 años. Entonces, si yo le doy a mi hijo de 6 meses, 7 meses, ya le expongo a pantallas, entonces lo que yo estoy haciendo es darle 1 kilo de azúcar cada vez que ve. Si yo necesito que mi hijo se comunique, entonces lo que voy a hacer es darle la comunicación. Y para darle esa comunicación no le voy a dar un smartphone a mi hijo de 4 años o a mi hijo de 9 años. ¿Qué le debo de dar? Le debo de dar un celular. Este celular que ves, este celular sigue a la venta. Este celular que aunque muchos se van a estar riendo seguro en casa, este celular es lo que ellos necesitan. Cero internet, porque aunque tengan filtros, existen formas de violar los filtros. Nuestros hijos están expuestos a pornografía y eso es lo que va dañando. Entonces, la forma de prevenir y de cómo yo puedo hacer para que mi hijo no esté envuelto y el día de mañana tenga que usar pañales, porque aunque estos no son los pañales, Pedro, que los gamers utilizan. Los gamers utilizan pañales para un juego específico. El Undercard, este pañal, no sé si es que tenemos para proyectar, este pañal es utilizado para las competencias y también en específico para ese juego. ¿Por qué? Porque tiene tanto susto, tanto suspenso, tanto terror, que el niño lo que hace es, no quiere abandonar el juego y lo que hace es agarrar y hacer sus necesidades en el pañal y no se pierde en ningún momento de lo que es estar en realidad virtual. Y esa es, Pedro, realmente nuestra realidad de hoy día. La realidad virtual a la que estamos expuestos. Licenciada Patricia, excelente disertación. Palabras finales para redondear la plenaria. Bueno, mamá, papá, querido docente, así como había dicho en la capacitación anterior mi querido colega y compañero Cristian Verdún, había dicho cuándo es el tiempo ideal para poder darle la tablet, el celular, el videojuegos a mi hijo. ¿Cuándo es? Entonces yo te diría, mamá y papá, que el tiempo ideal para que le puedas dar el celular a tus hijos es cuando vos estés emocionalmente preparado a que se mueran las neuronas de tu hijo. Cuando estés preparado a que ya no funcione su área cognitiva, cuando ya no funcione el poder hacer cálculos, porque se estima que dentro de 15 a 20 años, los niños hoy de 3er grado y 4º grado van a recién aprender a hacer la tabla del 1. Entonces, si eso es lo que te hace feliz y lo que vos querés hoy darle a tus hijos, ser permisivo y darle a tus hijos la posibilidad de que
jueguen libremente y que vos estés tranquila porque está con la niñera pantalla, podés darle. Eso fue todo por mi parte. Agradezco el tiempo a todos. Gracias, Magister Patricia Canija. Una excelente presentación y ya nos preparamos para el siguiente, que se titula Estrés postraumático, un tema bastante interesante también que nos trae este seminario virtual Salud Mental en tiempos de COVID. Pero antes de presentar al siguiente orador, quiero invitarte para que puedas bajar desde la tienda del Play Store una aplicación que sí te va a ser muy útil, especialmente dirigido a educadores y padres de familia. El proyecto PROCAP, proyecto de capacitación en prevención, destina una aplicación móvil para todos los celulares con sistema operativo Android para que lo puedan descargar. Allí vas a encontrar bastante herramienta, estudios, protocolos que tienen que ver con acciones de prevención. No te olvides, visita la tienda del Play Store y baja tu aplicación de PROCAP. Asimismo lo vas a encontrar. Quiero agradecer también en este tiempo la transmisión en directo de la Red Chaqueña de Comunicación. Estamos saliendo en vivo a través de la RCC para todo el departamento en la zona del Chaco paraguayo. Bien, aquí en la región oriental a través del canal 29 de Tigo Star. Estamos saliendo a través de la señal de RCC. Muchas gracias por esta cobertura. Quiero reiterar esta invitación a las personas que están sumando a esta señal que puedan contactar si es que tienen algún tipo de consulta, de dudas, al Centro Integral Vuelva a Soñar CENIVAS. Pueden marcar al 0981-120-028. Allí tienen opciones. Las personas pueden llamar, van a ser respondidas por un contestador automático. Pueden elegir la opción 1 para ayuda emocional, opción 2 para consejería familiar y opción 3, atención profesional o especializada. Luego que se corte la llamada, un profesional del equipo de CENIVAS estará contactándole para dar seguimiento a su consulta. No se olvide, ante cualquier duda o consulta, quiere hablar con alguien, CENIVAS, Centro Integral Vuelve a Soñar. Muy bien, nos preparamos. Área de la jornada, estrés postraumático. Para eso quiero presentar al licenciado Cristian Verdún. Él es licenciado en psicología con énfasis en clínica, especialista en psicología clínica, especialista en didáctica universitaria, diplomado en victimología orientada al sistema procesal penal, especialista en psicología jurídica y forense, funcionario nombrado del Ministerio Público. Bienvenido, licenciado Cristian Verdún. Buenas tardes, ¿qué tal Pedro? ¿Qué tal a la audiencia? Un agradecimiento especial por la confianza al Ministerio de Educación, a Fundajoven. Un placer que me permitan de vuelta estar en la casa de ustedes, compartiendo con ustedes y tratando de hacer llegar un poco del conocimiento que tengo. Hoy, después de o en medio de esta pandemia, muchos de los participantes del seminario anterior propusieron el tema del estrés postraumático relacionado a lo que tiene que ver con la pandemia. Estrés postraumático. ¿Qué es el estrés postraumático? Evidentemente es un trastorno, por eso dice un trastorno de estrés que viene posterior a un trauma. Por eso es un trastorno psiquiátrico que viene posterior a un trauma. Es un trastorno de ansiedad, pero se caracteriza que esto se produce luego de un trauma o de una situación extrema. ¿Cuándo aparecen los manuales diagnósticos? Antes
se llamaba, o el estrés postraumático se llamaba neurosis de guerra. Esos estudios que se hicieron posguerra de Estados Unidos en Vietnam dieron como resultado que se encontraron en los excombatientes, en los que pasaron la experiencia de la guerra de Vietnam, se encontraron signos y síntomas que se observaban en una cantidad grande de soldados que pasaron por esto. Entonces, en el manual diagnóstico de la Sociedad Americana de Psiquiatría, que hoy está en la quinta edición, es el DSM-5, aparece el trastorno postraumático por estrés postraumático en el DSM-3, en los años 80. Es, como estaba diciendo, un trastorno de ansiedad, pero la característica fundamental es que esto se presenta después de un trauma, después de una situación traumática o de un trauma intenso. ¿Qué es lo que es un trauma? Dice, acá está la definición del DSM-5, dice, es un trastorno psiquiátrico relacionado con el desarrollo de síntomas característicos después de la exposición a un evento traumático que conduce a angustia significativa o deterioro funcional. Es un trastorno de ansiedad que aparece después de un trauma intenso o un evento traumático. Eso es lo que es el trastorno por estrés postraumático. Acá vemos las imágenes y, como estábamos hablando, el tema de la pandemia, el COVID-19 y cómo se relaciona con el estrés postraumático. Bueno, todo esto nuevo que es la pandemia para nosotros generó en las personas una situación de alto estrés. Las personas se preocupaban y empezamos a ver en los consultorios, en las consultas, varias personas, pacientes que venían a consultar por episodios de estrés. Mucho estrés porque por el propio desconocimiento, por el bombardeo de información, por todo eso que se vino hablando de las informaciones que se manejaban en redes sociales, algunas verdaderas, otras no. Las recomendaciones del Ministerio de Salud es solamente tener en cuenta las informaciones de las páginas oficiales, y toda esa circunstancia social hizo que la población, no solamente del Paraguay, sino que de todo el mundo prácticamente, esté bajo una tensión constante. Y sabemos que una preocupación, una tensión constante causa estrés, y el estrés causa ansiedad, y la ansiedad que no se controla se transforma en un trastorno. ¿Qué es un trauma intenso o un evento traumático? Un trauma es una situación estresante vivida directa o indirectamente que amenaza la existencia de la persona. Se podría decir que causa una herida en el cerebro y tiene efectos negativos. Bueno, hablemos del estrés postrauma. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en nuestro cerebro tenemos un complejo mecanismo para poder codificar o descodificar o analizar lo que nos está pasando constantemente. No voy a estar hablando del hipotálamo, tampoco voy a hablar de los nombres de las hormonas, sino que voy a tratar de ser un poco más simple. Nosotros estamos sentados en nuestra casa, frente a nuestra casa, en nuestra silla cable, estamos tomando tereré y resulta que vemos que viene una moto a gran velocidad y del otro lado otra moto a gran velocidad y se ve un accidente de tránsito. De ese accidente de tránsito, uno de ellos, o tal vez los dos, fallecen. Hay desmembramiento, hay sangre,
una situación trágica. Eso, según cómo lo interpreta mi cerebro, puede significar un trauma para mí. Por eso es que las personas que sufren el estrés postraumático no solamente son las que viven directamente el trauma, sino que también las personas que viven de forma indirecta el trauma, los familiares de las personas que viven el trauma, los rescatistas, los médicos. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque estoy tratando de graficar cómo funciona el cerebro. Nosotros vemos esa situación, por más de que no sea peligrosa para nosotros, nuestro cerebro tiene la capacidad de analizar toda esa información y el contexto. Y si el cerebro relaciona eso con una situación extrema en la que nuestra vida puede estar en riesgo, eso se transforma en un trauma. Volvemos al ejemplo de la moto. Chocaron, tendía las motos, están los dos cuerpos tirados en el piso, uno mutilado, mucha sangre. Nosotros presenciamos ese evento y resulta que minutos después llamamos al 911, llamamos a la ambulancia, vienen corristas, se levantan los cuerpos, algunos no sabemos si están vivos, si están muertos. Se quedan los bomberos, vemos que derraman algún tipo de sustancia en el piso. Y todo eso nuestro cerebro lo analiza. Todo eso nuestro cerebro lo procesa. Existen conexiones neurológicas, existen situaciones que se van generando dentro de nuestro cerebro. Y esas situaciones hacen que esa situación, ese evento, se guarde en nuestro cerebro en forma de un trauma. ¿Cuándo se podría transformar en un estrés, en un trastorno por estrés postraumático? Eso lo dejamos al manual de diagnóstico. Yo no les quiero decir cuáles son los signos y síntomas específicos, cuánto tiempo deben durar esos síntomas para que se clasifiquen. ¿Por qué? Porque eso ya le corresponde a un profesional psiquiatra o un profesional psicólogo, ¿verdad? Pero les voy explicando. Nosotros nos vamos a nuestra casa y resulta que ya en nuestra casa, en la tranquilidad de nuestra casa, ya es la tarde, la noche, y nos acostamos a dormir, todavía estamos sobresaltados por esa situación, todavía estamos angustiados, incluso estamos investigando en la televisión a ver si es que no hay algún reporte, para saber si la persona que le llevaron a la ambulancia se murió o no se murió. Estamos atentos y bueno, continúa aparentemente nuestro día hasta que llegamos el momento de acostarnos. Pasa el día siguiente y resulta que empiezan los primeros signos y síntomas. Resulta que nosotros tenemos sueños, tenemos pesadillas, en donde revivimos de vuelta esa situación que nos aterra, que nos hace partícipe de vuelta de esa circunstancia, de ese hecho. Y ese es uno de los síntomas, el flashback, dicen. El volver a revivir es como una imagen que vuelve a nuestro cerebro, ya sea en sueños o también despierto. Y eso vamos a tratar de entender, por ejemplo, en los veteranos de guerra. Eso fue lo que se estudió, esa gente que vino de Vietnam y que resulta que tenía sueños, tenía pesadillas, tenía sudoraciones, resulta que sentían que en cualquier momento iba a entrar un contrincante o una persona que estuvo en disputa conmigo en la guerra, y eso crea muchas limitaciones. Por eso en la definición habla de limitar funciones, hace que yo no pueda desenvolverme de forma habitual dentro de lo que es mi contexto. Y bueno, y así voy teniendo episodios. Y como nuestro cerebro es tan complejo y tanto es la información que nosotros procesamos, que nuestro cerebro procesa, que nosotros no nos damos cuenta, resulta que eso va
empeorando, los síntomas van apareciendo y van empeorando, pero resulta que esos síntomas ya al principio van aflorando cuando escucho una moto que acelera. Entonces yo ya tengo esa sudoración, yo tengo esa angustia, tengo ese malestar cuando yo escucho que cualquier moto acelera. Entonces, ¿qué yo hago? Yo me encierro en mi casa. Yo me encierro, no quiero más escuchar motos. Resulta que en ese mismo episodio, enfrente mismo de lo que pasó, había un camión de una empresa X. Pero nosotros en ese momento no nos dimos cuenta que ese camión estaba ahí. Pero resulta que nos vamos por la calle y vemos ese camión con ese logo de esa empresa y aflora en nosotros esos síntomas. Es porque ya estamos sufriendo de esa ansiedad, de ese trastorno por ansiedad y ya está empezando a complicarse. Tiene que durar más de un mes, dice el manual diagnóstico, para que se transforme en trastorno por estrés postrauma. Bueno, ¿cómo eso lo llevamos a la pandemia? Mi esposa, por ejemplo. Mi esposa es una persona que tiene una enfermedad diagnosticada, tratada, pero que eso la ubica en una persona de alto riesgo. Si es que contrae COVID, mi esposa es de alto riesgo. ¿Cómo ella manifestó síntomas? Ella tuvo episodios de estrés, episodios de ansiedad. ¿Por qué? Porque ella es consciente de su situación y toda esa cantidad de información que se fue generando, información verdadera, información falsa, a la cual fuimos bombardeados o expuestos o sobreexpuestos, generó en muchas de las personas este tipo de situaciones. Y estoy hablando en el caso específico de mi esposa, por ejemplo. Ella tuvo una situación en la que se descompensó. ¿Por qué? Por eso, por esa sensación de peligro. Y el trauma es eso. El trauma severo es que nuestro cerebro cree que estamos en alto riesgo, ya sea físico o mental. El cerebro nos dispara todas sus alarmas y dice: esta situación es de alto riesgo para nosotros. Esto es de alto riesgo para nosotros. Entonces, les mostré la imagen de el positivo de COVID, la terapia intensiva y después el tener que ver que nuestros amigos, parientes, hermanos, compañeros de fútbol tengan que ser enterrados así, sin un último adiós. Y eso puede generar en nosotros este trastorno por estrés postraumático. ¿Quiénes sufren? Le estaba diciendo, sufren las víctimas directas, los rescatistas, familiares muy cercanos, intervinientes, esos médicos, ese personal de blanco que está constantemente ahí viendo personas luchar por su vida, viendo personas morir, niños, jóvenes, adultos mayores que podrían ser sus propios padres, que podrían ser sus suegros. Es una situación que nuestro cerebro, si no está con una buena salud mental, puede enviar o puede procesar esa información como una situación traumática, una situación peligrosa para nuestra propia existencia. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Los recuerdos intrusivos. Hablamos de los sueños, de las pesadillas y de los recuerdos. Estar sentados ahí, listos como para ir a jugar fútbol, pero resulta que viene como un flash la imagen de nuestro amigo o nuestro pariente que está totalmente intubado, que está totalmente inmovilizado, que está luchando por su vida. Sueños recurrentes. Por eso digo, no hace falta que yo sea la víctima, puede ser otra persona, puede ser mi familiar,
o puedo ser yo el psicólogo que estoy tratando de hacer contención a un familiar que perdió a su ser querido en esta pandemia, que después mi cerebro me juegue esa pasada de configurar toda esa información como altamente peligrosa para mí y empezar a desarrollar este tipo de signos y síntomas, ¿verdad? Ahí están las reacciones disociativas, que son los flashbacks, en las que el individuo actúa como si estuviera en el evento e inconsciente de la realidad. La sensación de ese flashback no es un recuerdo o una imagen de lo que pasó, es la vivencia de lo que pasó. Esa sensación de estar ahí en ese lugar, de revivir con todos los componentes físicos y mentales esa situación. Eso es el flashback. No es ver la imagen como si fuera que está pasando por la televisión y nosotros lo estamos mirando como una imagen, una imagen repetida. No, es un revivir, es un reexperimentar todo eso que se sintió en ese momento o todo eso que el cerebro procesó de ese momento. Porque ¿qué pasa? Puede ser que yo en ese accidente de moto no me haya asustado lo suficiente, no me haya puesto, no haya sentido no me haya sentido en grave peligro, pero mi cerebro lo procesó de esa forma. Entonces mi cerebro guardó, almacenó esa información en mi cabeza y esa información está ahí y empieza a traerme dificultades, empieza a convertirse en signos y síntomas. Angustia intensa ante la exposición a factores relacionados con el trauma. Angustia intensa ante factores relacionados con el trauma. O sea, doy el ejemplo de vuelta. Resulta que yo ya empiezo a tener esos signos y síntomas no solamente cuando escucho la moto, no solamente cuando veo acelerar a una persona en la moto, sino que cuando yo veo o se cruza enfrente mío ese camión que estuvo estacionado enfrente, se cruza enfrente mío ese logo de esa empresa que mi cerebro grabó como todo el contexto, yo empiezo a tener esos signos y síntomas que realmente me imposibilitan, que realmente me hacen revivir la situación. ¿Y cómo funciona el cerebro? Si yo me voy al Rally del Chaco, ahora se suspendió el Rally del Chaco por toda esta situación, muchísimas cosas se suspendieron, pero yo me fui al Rally del Chaco, yo me voy al Rally del Chaco y resulta que estoy ahí con los muchachos, me voy, miro y tengo ganas de ir, a deshidratarme un poquitito entre los arbustos, porque no hay cerca un baño, ¿verdad? Entonces me interno en el follaje y resulta que me voy caminando, me interno en el follaje, me preparo para deshidratarme y resulta que me encuentro cara a cara con un yaguareté. Me quedo ahí. Y tarda un segundo nuestro cuerpo en reaccionar. No me hace nada el yaguareté. Me mira, él se asusta más que yo y corre. Pero mi cerebro procesó esa cuestión de una forma en la que él creyó de que mi vida estaba en serio peligro y estuve a punto de morir. Yo me por todas partes, resulta que regresé, me sentí mal, pasó esa experiencia, pero yo regreso a mi casa después de ese fin de semana del Rally del Chaco y voy reviviendo eso, voy mirando la televisión y resulta que veo imágenes de yaguareté y me causan angustia, me hace sudar las manos, tengo sudoración, me siento con taquicardias y un día, porque es la excursión de mi hijo, me tengo que ir al jardín botánico y ahí me encuentro de vuelta con el yaguareté. Nuestro cerebro, ¿cómo tendría que funcionar?
tendría que poder determinar, bueno, ese yaguareté no está en la misma situación en la que yo me encontré cuando entré al matorral en el Chaco. Está en rejas, está bien custodiado, no existe posibilidad de que me ataque y no va a estar en riesgo mi vida. Pero eso no pasa cuando uno está sufriendo algún tipo de trastorno, este tipo de trastorno mental. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se daña, crea un pequeño daño que hace que mi cerebro no pueda procesar y decir naturalmente, ese yaguareté que está entre las rejas no va a atacarme, por ende yo no voy a estar en peligro de vida. Pero yo no me puedo acercar a esa, se suspende ahí la excursión, le llevo a mi hijo de ahí, me salgo del jardín botánico y resulta que esos síntomas van empeorando y dice, empiezo a evitar estímulos, personas, lugares o emociones asociados con eventos traumáticos. Entonces ahí ya está cortando mi funcionalidad, porque yo ya estoy viendo yaguaretés en todas partes. Utilizando el otro ejemplo, yo estoy rodeado de motos por todas partes. Entonces, ¿qué es lo que mi cerebro cree? Que esas motos me ponen en alto riesgo, en peligro. Entonces yo me encierro a mi casa, ya no puedo ir a trabajar, tengo sueños, pesadillas, me vuelvo agresivo porque la gente no me entiende, no comprende. Mis compañeros de trabajo dicen, ¿cómo te vas a hacer sentir así una moto, el ruido de una moto? No puede ser, pues, Cristian. Pero no. Mi cerebro está afectado por esa situación. Otros síntomas, falta de interés en las actividades. Claro, yo ya no quiero saber más nada, pero tenemos que irnos, tenemos que recuperar. Resulta que tenemos la excursión esta al interior con el grupo de padres. No, yo no quiero saber nada de vegetación. No, ahí puede haber un gato grande. Ahí no, yo no quiero saber nada. Yo no me conecto más con las personas, ni siquiera con mi familia. Incapacidad para recordar eventos o detalles asociados al trauma. Eso, por ejemplo, pasa cuando, utilizando el ejemplo de la moto, vienen las personas y nos preguntan, pero ¿vos te acordás qué fue lo que pasó? ¿Vos qué estabas haciendo? Yo sabía, o sea, todo el mundo me cuenta que yo estaba tomando tereré sentado en mi silla de cable, pero yo de esa situación no me acuerdo. Yo solamente me acuerdo de el choque, la sangre, desmembramiento, muerte, peligro, desesperación y dice nuestro cerebro se enfoca, hace un enfoque en tubo y solamente se enfoca en eso. Solamente se enfoca en eso y eso hace que ese recuerdo trágico, ese recuerdo, ese trauma se quede fijado en mi cerebro. Creencias negativas, exageradas, persistentes de uno mismo, otra persona o el mundo. Ya se empieza a deteriorar mi autopercepción, la percepción que tengo de las demás personas. Ya creo que todo el mundo está mal, que todo el mundo está tratando de hacerme daño, que cualquier situación me puede poner en peligro. Esto es un trastorno psiquiátrico. Cuando usted, profesor, cuando usted, padre, cuando usted está viviendo algo parecido, no tenga ese temor de que porque usted pasó por un accidente de tránsito y resulta que le cuesta volver a conducir, o no quiere irse, o no quiere transitar por esa avenida en donde le pasó ese accidente, o no quiere volver a ponerse la ropa que tenía puesto, o le hace mal ver que hay sangre, porque resulta que mi hijo se cortó jugando a la bicicleta y la sangre, reacciono a la sangre de forma diferente. No tenga miedo de ir a consultar, porque eso va a ir haciéndolo cada vez menos funcional, porque eso es un trastorno, puede ser un trastorno.
está pasando por una situación que usted no va a poder manejar, que usted no va a poder sobrellevar y va a necesitar de un profesional que lo ayude, que lo guíe, que le dé los primeros auxilios médicos, si hace falta la medicación y después la psicoterapia. Eso es muy importante. Nosotros tenemos que poder identificar, usted, profesor de 9º grado, se suicida un alumno suyo o un alumno de su institución y usted tiene sueños, usted cree que también su hijo adolescente o su sobrino puede llegar a pasar por esta situación y eso le angustia, le genera este tipo de síntomas, no tiene que tener miedo, no tiene que tener vergüenza de ir a consultar con un psicólogo si es lo que tiene más cerca o un psiquiatra, ya que esto podría ser un trastorno psiquiátrico. Se configura trastorno de ansiedad y eso pasa a un trastorno por estrés postraumático. Esas cuestiones ya van a ser los profesionales los que van a poder diagnosticar. Pero si usted siente esto que yo le estoy expresando, si usted vivió el fallecimiento de un familiar suyo, de un vecino suyo, y usted tiene miedo, usted ya no tiene la habilidad de poder ir a comprar algo porque resulta que tiene miedo a ser contagiado por el COVID, porque resulta que su vecino muy querido, su pariente muy querido, falleció por COVID, sufrió, estuvo mal por COVID y eso le imposibilita a continuar con su vida. No tenga vergüenza, no tenga miedo de acudir al profesional. Y si usted está observando esas circunstancias en su estudiante, en su profesor, si usted es director o si usted es supervisor, ayúdelo, oriente a la persona que está sufriendo, porque eso no es algo que nosotros podemos manejar. Es una enfermedad o puede transformarse en una enfermedad. Alteraciones de la cognición que llevan a la culpa propia. Pasan tantas cosas en nuestro cerebro que, como le estaba diciendo, la autopercepción y el conocimiento o la cognición que uno tiene se va deteriorando y va teniendo pensamientos o ideas totalmente incoherentes. Por ejemplo, que pudo haber sido culpa suya o pudo haber sido culpa mía que esas motos se hayan chocado entre los dos ahí, enfrente a mi casa. No tiene sentido. Y si estoy hablando con mi compañero de trabajo, estoy hablando con mi familiar y le estoy diciendo eso, esa es una alarma para que uno pueda acercarse a su compañero, a su ser querido. Hoy es el Día de la Salud Mental y todo esto es salud mental. Y estar pendientes el uno del otro hace que la salud mental se pueda preservar. Preguntar qué le está pasando, preguntar qué es lo que qué le angustia, cómo se siente. En el tema después de la doctora Cintia, el tema del suicidio. Esto del estrés postrauma lo traigo, como estaba diciendo, la audiencia se renueva a pedido de las personas que estuvieron viendo las otras capacitaciones y relacionado a lo que es el COVID, relacionado a la situación. Voy a dar un ejemplo. Estuve hablando de traumas, estuve hablando de directo e indirecto, de las personas que vivieron, que no vivieron, pero nuestro cerebro es tan complejo que hasta nosotros podemos no estar viviendo directamente la muerte de una persona, podemos no estar conociendo a una persona que murió por COVID, pero esa cantidad de información a la que estamos expuestos engaña a nuestro cerebro o nuestro cerebro tiene una mala percepción, recepciona de forma equivocada, no se realizan las conexiones como tienen que ser, no se generan las hormonas que se tienen que generar o se generan de más y hacen que esa situación que la está viviendo otra persona
la consideremos como de alto riesgo para nuestra vida o nuestra integridad. Y ahí se transforma en un trauma también para nosotros. Entonces, puede que no haya sido un trauma que lo hayamos vivido o que algún familiar lo haya pasado, pero sí que lo hayamos visto y vuelto a ver y nos vimos expuestos y reexpuestos a través de los medios de comunicación y las redes sociales sobre este tipo de circunstancias. Otros síntomas más: alteraciones de la cognición que lleva a la culpa propia, que ya estaba en el otro slide. Estados emocionales negativos persistentes, miedo, culpa, vergüenza, y de eso le estaba hablando. No sienta culpa, no sienta vergüenza si usted se está sintiendo mal. Si usted ve que su alumno se está sintiendo mal porque resulta que su abuelita lastimosamente se contagió de COVID y está luchando por su vida o ya no pudo luchar por su vida, es necesario pasarle la mano, preguntarle qué tal está, orientarlo para que esa persona pueda recibir de forma efectiva una asistencia y para que esa persona pueda superar estas cuestiones. Falta de interés en actividades cotidianas. Como le estaba diciendo, uno ya pierde el interés, tiende a encerrarse, tiende a resguardarse, cree que todo lo va a poner en peligro. Es una situación, me imagino que si uno se pone a pensar, si usted que está ahí en su casa se pone a pensar y analiza cómo se debe sentir esa persona, debe ser desesperante. ¿Por qué? Porque no puede cerrar su ojo porque vienen esas imágenes. Y no solamente las imágenes como la tele que le estaba diciendo, vienen esas imágenes como una vivencia real. No puede dormir porque duerme y tiene pesadillas. Siente que le falta el aire, se desespera. Eso es el trastorno por estrés postrauma. Incapacidad para percibir emociones positivas. Todo es negativo, todo es fatal, todo es peligroso. Se aísla, comportamiento impulsivo, autodestructivo. En el caso de la doctora Cintia, cuando veamos en la exposición siguiente, una de los detonantes del suicidio es haber o estar pasando por este tipo de trastornos. Hipervigilancia. ¿Qué es la hipervigilancia? La hipervigilancia es estar todo el tiempo atento y concentrado. Todo el tiempo atento, todo el tiempo vigilante, todo el tiempo expectante, todo el tiempo en zozobra. Y eso es uno de los síntomas, ese es uno de los síntomas del trastorno por estrés postrauma. Problemas para conectarse, insomnio, alteraciones del sueño. Esas cuestiones, esos son los síntomas que podemos encontrar dentro del DSM-5. El estrés postrauma es algo real. El estrés por ansiedad existe, es una enfermedad, no es algo de lo que tenemos que tener vergüenza. Puede pasarnos, a cualquiera puede pasarnos, y esto puede transformarse en un estrés, un trastorno por estrés postraumático si esa situación estresante está relacionado a un trauma en específico. Eso ya, como le estaba explicando, un profesional psicólogo o un profesional psiquiatra es el que va a diagnosticar y va a poder darle este diagnóstico preciso. Pero repito, profesores, directores, supervisores que están en contacto con sus compañeros de trabajo y están viendo estas situaciones o están viviendo o las están viendo en compañeros de trabajo, tiéndanle una mano, acérquense, pidan ayuda. La salud mental es la más importante. La salud mental hace que nosotros podamos continuar con nuestra vida normal, a pesar de todas las circunstancias adversas que podamos pasar. Si uno tiene salud mental, si uno está bien en el ámbito físico, mental y espiritual, todas las adversidades las vamos a poder sobrellevar.
pero uno para eso tiene que ir cuidándose en todos esos aspectos y la salud mental es fundamental. Pedro, ¿alguna pregunta? Sí mismo, licenciado Cristian, muchas gracias, una excelente presentación y están surgiendo muchas preguntas a raíz de su disertación. Una de ellas, por ejemplo, ¿qué tipo de ejercicios o terapias recomienda para superar este trauma? Hay varias líneas y varios tipos de terapia. No hablé de las terapias porque ya es algo que el profesional interviniente es el que va a decidir. Pero está la terapia, por ejemplo, de exposición, la terapia de cambio de conducta, varios tipos de terapia, varios tipos de ejercicios. Pero mal yo podría dar algún tipo de ejercicio relacionado específicamente a este trastorno, porque como cualquier enfermedad, si uno sufre de un dolor de diente, por más de que busque en internet, ¿qué hago si me duele la muela de juicio? Y encuentro una respuesta. La respuesta precisa y la que va a darle la solución siempre la va a tener el profesional. Muy buena respuesta. Una siguiente pregunta. ¿El estrés postraumático puede superarse sin medicación? Sí, se puede superar sin medicación, pero como le estaba diciendo, eso depende del plan de tratamiento, de cómo llega el paciente al profesional. Si uno se da cuenta de lo que está viviendo de forma apresurada y pide ayuda, puede llegar uno a superarlo sin necesidad de medicación. Licenciado Cristian Verdún, muchas gracias por su presentación, excelente presentación referente al tema estrés postraumático. Ahora nos preparamos para la siguiente plenaria que se titula Prevención del suicidio juvenil. Un tema bastante interesante, pero antes de presentar a nuestra siguiente oradora, quiero hablarte acerca de los esfuerzos que está realizando la Fundación Fundajoven justamente en relación de prevención y también de ayuda comunitaria. En el marco del proyecto de ayuda comunitaria está visitando varias localidades, entregando ollas populares, almuerzos comunitarios tipo ollas populares, meriendas comunitarias, donaciones de tapabocas. Fue el caso de la ciudad de Villa Ayes. En el mes de septiembre se han alcanzado más de 2.000 personas. Este es el resumen. Queremos compartir con ustedes unos minutos de los esfuerzos de la Fundación Fundajoven. En tiempo de crisis es donde la ayuda se valora más. En este sentido, desde la Fundación Fundajoven se vienen realizando distintos esfuerzos en beneficio de varios sectores sociales, afirmando su compromiso de solidaridad y haciendo prevención tal y como marca su misión institucional, promoviendo valores y principios a las familias. En este contexto, ha llegado a los distintos barrios de la ciudad de Villa Ayes con el proyecto Sí Hay Esperanza, una iniciativa que entrega meriendas comunitarias, almuerzos tipo ollas populares, donación de tapabocas y charlas de concientización y prevención del suicidio, depresión, ansiedad, abuso sexual infantil, entre otros temas actuales y crecientes. 2.149 personas han sido beneficiadas en todo el mes de septiembre en los barrios Remancito, Chacoí, Rosa Mística, Saladillo, San Jorge, San Roque, Bubiers, San Miguel, Nueva Asunción y 19 de marzo. Todas las personas han escuchado un mensaje de aliento y esperanza. Gracias al trabajo coordinado con las comisiones vecinales, la municipalidad local, la dirección de CENEPA y la 15ª región sanitaria del departamento de Presidente Ayes. El proyecto Yo Amo a la Familia, dirigido a los más chicos, alcanzó a 896 personas, mientras que el proyecto Salvando Vidas, dirigido a adolescentes y jóvenes, llegó a 655 personas. Y el proyecto de capacitación en prevención PROCAP capacitó a 604 padres de familias. Además, los coordinadores de la Fundación Fundajoven han visitado las comisarías de las distintas localidades en el departamento de Presidente Ayes, donde entregaron tapabocas y material de autoayuda.
toda esta iniciativa tuvo un cierre exitoso junto al personal municipal, en donde se les orientó sobre el liderazgo comunitario. En la ocasión estuvo presente el intendente municipal, ingeniero Esteban Ríos, haciendo entrega de un reconocimiento a Fundajoven y a los dirigentes de las comisiones vecinales por la labor emprendida. Seguimos avanzando con una agenda marcada hasta fin de año y con el apoyo del sector privado, llevando esperanza a muchas familias en el país. Un gran esfuerzo de la Fundación Fundajoven con el apoyo principalmente del sector privado. Del mismo modo, también lo es el Centro Integral Vuelve a Soñar, CENIVAS, que pone a disposición sus consultorios para consejería y orientación, que las personas puedan llamar al 0981 120 028 y elegir cualquiera de las tres opciones. Consultas que están surgiendo a raíz de estas plenarias, a raíz de este seminario virtual, lo pueden hacer. Les va a contestar una contestadora automática, luego se le estará devolviendo el llamado previo agendamiento. Así es que poder llamar a CENIVAS en caso de alguna duda, consulta o si querés hablar con alguien. Muy bien, vamos a nuestra siguiente plenaria, nuestro siguiente tema muy pero muy interesante: prevención del suicidio juvenil. Para el efecto voy a presentar a la doctora Cintia Oviedo. Ella es médico cirujano por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, especialista en psiquiatría otorgado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y la CONAREM a través de residencia en el Hospital Psiquiátrico de Asunción, miembro de la Asociación Paraguaya de Psiquiatras, la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría Biológica, docente de posgrado en carrera de medicina forense. Actualmente se desempeña como psiquiatra forense del Departamento de Salud Mental del Ministerio Público Perito Judicial. Bienvenida, doctora Cintia. Hola Pedro, ¿cómo estás? Para mí es un gusto que de nuevo me tengan la oportunidad de entrar en casas. Yo estoy acá para tratar de hablar un poco de algo que hoy en día cuesta, hablar del suicidio. ¿Quién quiere hablar del suicidio? Si el suicidio es algo nefasto, justamente para eso acá. Y la decisión de tomar este tema y empezar a conversar de él surgió a partir de un docente que le escribió a la licenciada Patricia y le dijo: licenciada Patricia, se me murió un alumno, me siento impotente, no pude identificarlo, no lo esperaba, no sé qué pasó. Y justamente para eso estamos. Nosotros estamos ahora para aprender a detectar síntomas de suicidio. Estamos ahora para aprender a reconocer, a saber qué hacer ante esa sospecha, ante esa situación. Nosotros hoy en día, en tiempo de COVID, estamos atravesando muchas situaciones inesperadas. Cuando nosotros éramos pequeños, nos enseñaban que solamente los ladrones o los que nos atacaban eran los que estaban con tapabocas, eran los que estaban con la cara cubierta. Sin embargo, hoy todos tenemos la cara cubierta. Hoy en día no podemos mirar el rostro directo a la otra persona y saber si está sonriendo, si está triste. Entonces, hablar de salud mental y hablar de estos pequeños signos o síntomas que una persona puede despertar son importantes. Yo sé que a lo mejor no podemos abarcar al entero. Muchas de las personas que están escribiendo en el Facebook están poniendo situaciones en donde dicen: esto es puro marketing. En realidad no. Nosotros, los tres profesionales que estamos acá, estamos contratados por el Ministerio de Educación. Estamos teniendo un pago. Pero ¿cuál es nuestra finalidad? Nuestra finalidad es poder llegar a ustedes. Que ustedes puedan entender que la salud mental debe ser protegida. Y eso surge a partir del cambio de algunos conceptos. Quiero permitirme parafrasear a un colega médico, psiquiatra, el doctor Julio Torales, que en una de sus disertaciones dijo: nosotros estamos habituados a ver a la locura como algo malo. Quien más, quien menos dice: vos sos una loca, tenés que irte al psiquiatra.
Nadie le dice a la persona, vos sos una diabética, tenés que irte al endocrinólogo, o vos sos un hipertenso, andate al clínico. Sin embargo, cuando nos referimos de manera despectiva hacia las personas, atacamos su salud mental. Para eso estamos acá. A lo mejor no podemos llenar el 100% de las expectativas de las personas que están viéndonos del otro lado, pero queremos despertar esto. Despertar la intención de hablar sobre la salud mental. Hoy se recuerda el Día Mundial de la Salud Mental. Hoy tenemos que aprender que hay que hablar sobre los problemas vinculados a la salud mental. ¿Por qué? Porque la gente, la única manera que tiene de proteger a su mente es conocer qué enfermedad puede tener. Así como el diabético que tiene miedo a la amputación de los pies, cuida su alimentación para que no le saquen las piernas, porque reconoce ese síntoma. Entonces, asimismo, la salud mental necesita cuidado. Nosotros tenemos que conocer a nuestra salud mental. Y el Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo que surge a partir de la salud mental de los docentes, pero que posteriormente esto se amplía gracias a que los mismos docentes pidieron que esto continúe. Entonces, ¿por qué vamos a hablar hoy de suicidio? Porque vos, profe, pediste que hablemos. ¿Qué hago con una persona, con un alumno, con un familiar que está con este tipo de signos? ¿O qué hago si ya pasé la situación? Si mi vida ya tuvo que atravesar ese duelo. Entonces, primero quiero que hablemos de algunos conceptos. El suicidio en sí es el acto de quitarse la vida deliberadamente. La ideación suicida es la presencia de ese deseo, la idea de hacerlo. Sin embargo, no hay un plan. La ideación suicida empieza con el estoy cansada de esta situación, ya no puedo más, ya estoy sobrecargado, ya en este momento voy a ser más una carga que una solución. Entonces, la ideación suicida proviene a partir de esa presencia del deseo simple, aunque lo veamos de manera lejana y que puede muchas veces reflejarse con una palabra. A lo mejor podemos escucharle al familiar que diga, dentro de poco ya van a descansar de mí. Frases muy utilizadas. La ideación suicida. El intento per se ya implica la conducta de autolesionarse. La persona que ya tiene una forma implícita o explícita de autolesionarse ya está teniendo un intento, pero no logra su objetivo del suicidio. Muchas veces toman pastillas, otras veces se autolesionan, otras veces intentan colgarse y encuentran personas que los salvan y terminan en terapia o con lavados a nivel digestivo, donde el intento ya se concreta, pero no llega a la etapa final. El plan suicida es el momento en el cual ya estoy craneando la manera en la cual podría yo quitarme la vida. Entonces, estas fases son importantes de identificar, porque en todas ellas hay que hacer una intervención. Pero si yo tengo un paciente que ya tiene un plan concreto, que no es sencillamente tengo la idea de que ya soy una carga o estoy cansado, sino que es un paciente que ya tiene el plan, ya compró la piola, ya saben qué parte del árbol del fondo de la casa se va a colgar. Estamos hablando de una fase distinta en donde el uso de fármacos ya viene a ser necesario y en donde la contención familiar es importante. ¿Por qué? Porque yo no le voy a dar a un paciente que tiene plan suicida una bolsita de pastillas para que se vaya a tomar sus antidepresivos. Lo más probable es que termine tomando todas esas pastillas. Entonces, reconocer las fases son importantes para poder intervenir en eso. El comportamiento suicida es cualquier que pueda llevarme a un plan concreto de
tiene fases, es dinámico. El pensamiento suicida o la dinámica del suicidio tiene varias fases. Primero es la idea. Dentro de la cabeza que mi ausencia en este mundo tal vez sea mejor, que yo voy a dejar de ser un problema, que yo voy a liberarle a mi familia si es que yo tengo una decisión de sacarme la vida. Después entro en una segunda fase, una fase de lucha, cuando ya empiezo a enfrentarme con mi propia idea y la posibilidad de la muerte. Genera mucha angustia en el paciente que tiene esta fase de lucha, en donde no sabe si tomar o no esa decisión, en donde esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos molestos están ahí en su cabeza diciéndole que va a ser mejor que no esté. Y por último, tenemos una fase de relajación, cuando el paciente ya tomó la decisión, ya está seguro de lo que quiere hacer, ya organizó todo lo que va a hacer y se relaja. Sin embargo, hay que tener en cuenta, todas estas fases, durante todos estos procesos, las personas también tienen pensamientos rumiantes, están constantemente masticando esa idea. Todas las fases tienen posibilidad de prevenirse. Yo puedo, por supuesto, más fácil rescatar a un paciente que está con una fase ideativa, pero igual puedo rescatar a un paciente que ya está en fase de relajación, que ya tomó la decisión. De todos modos, igual se puede prevenir el suicidio, aunque el paciente ya tenga un pensamiento concreto. ¿Cuáles suelen ser las causas más frecuentes que llevan a una persona a buscar la alternativa de quitarse la vida como una solución? Son enfermedades que si ustedes observan ahora en sus pantallas, van a notar a la depresión, que es uno de los temas que tocamos en este seminario, van a encontrar al trastorno de estrés postrauma, que fue lo que acababa de desarrollar el licenciado Verdún. También van a encontrar problemas de adicción. En este caso, drogas y alcohol. Sin embargo, hoy en día el tema de la adicción a la tecnología es importante de tener en cuenta. Entonces, varias son las enfermedades que pueden llevar a una persona a el deseo de quitarse la vida. Y atiendan muy bien lo que estoy diciendo. Las personas que quieren sacarse la vida generalmente tienen en el 80% una enfermedad mental que le está provocando ese deseo. Uno no amanece un día con ganas de sacarse la vida. Entonces, las personas que intentan suicidarse están buscando un alivio a una situación que para ellos es imposible de manejar. Muchos van a cometer el intento de suicidio buscando aliviar situaciones que le avergüenzan, como el bullying, que dijo uno de los que escribió en redes sociales y que se sentía impotente, tal vez sea un papá que vio que su hijo estaba sufriendo bullying. También situaciones en donde uno se siente culpable o se siente una carga para la familia. Hoy en día yo ya no produzco como antes, estoy enfermo. Hoy en día yo ya soy más un problema para una carga para mi familia. También sentirse o ser víctimas de una circunstancia. Las personas que son víctimas de unas circunstancias, si no hacen una buena terapia, terminan buscando el alivio a través del suicidio porque no pueden superar esa situación de victimización. Además, el sentimiento de culpa, de pérdida, de rechazo, todos estos sentimientos están vinculados a una sensación de alivio que busca una persona. Las personas que se enfrentan o que piensan o que planean la posibilidad de quitarse la vida se suelen encontrar con situaciones como la muerte de un ser querido hace poco tiempo, un trauma emocional
que puede estar vinculado a esta situación que estamos viendo ahora con el coronavirus, que a nivel mundial estamos atravesando emocionalmente alteraciones, enfermedades físicas graves con un dolor importante. Estamos hablando de enfermedades que imposibilitan al paciente superar ese dolor, ni con todos los remedios que toma, igual el paciente está dolorido. Son pacientes que piensan, prefiero morir a continuar con esto. El consumo del alcohol, de las drogas, que en un primer momento son una suerte de escape a una realidad. Muchas personas que son adictas a una sustancia o que están consumiendo alcohol de manera intensa, lo que están buscando es un alivio a una sensación que les genera malestar, pero que posteriormente esa misma sobredosis de alcohol o de drogas puede llevarle a tomar la decisión de sacarse la vida. El envejecimiento suele ser una de las mayores causas de pensamientos suicidas. El jubilado que tendría que sentir el jubileo porque ya trabajó toda su vida y en este momento es el tiempo de disfrutar, suele ser uno de los que está más tentado. ¿Por qué? Porque ahora ya se siente inútil. Yo les pido que recuerden el tiempo en el que estaban trabajando. Si ustedes son docentes jubilados, por ejemplo, querían que llegue este momento para poder cuidar de sus plantas, para poder hacer las cosas. Sin embargo, la persona que llega y se jubila siente la impotencia. Ahora ya no sirvo para nada. ¿Qué más voy a hacer ahora de mi vida? Esos son los conceptos que hay que cambiar y eso es lo que el terapeuta hace con ustedes. Muchos pacientes dicen, no, yo no me quiero ir al psicólogo. ¿Para qué me voy a ir? Para cambiar esos conceptos, porque o si no, la ideación suicida va a estar. Y es un solo paso antes del plan. Y el plan, un solo paso antes de la concreción. Por eso hablamos de las fases. ¿Qué más puede causar ideaciones suicidas? Los problemas económicos. ¿Quién de nosotros hoy no está atravesando angustia económica? Angustia por esta situación. Tuvimos que quedarnos desempleados, otros tuvimos que desemplear a las personas que estaban con nosotros. En algunos casos se cerraron las escuelas. ¿Qué pasa con las profes que se encargan de las guarderías? Hoy no están haciendo clase virtual con sus alumnitos de 2 y 3 años. Están probablemente con algún tipo de desempleo o problema económico que hace que se estreche tu capacidad de dimensionar. Entonces, cuando el Ministerio de Educación está haciendo este tipo de capacitaciones, te está abriendo el panorama para que vos puedas entender que hay algo más allá de este túnel que se va cerrando. Hoy en día estamos abriendo de vuelta, gracias a que se tomaron las decisiones, se está haciendo la reapertura. Leí una persona que desde que empezó la capacitación está angustiado por las vacunas. Nosotros no tenemos esa respuesta. La respuesta de la vacuna la vas a encontrar a través del Ministerio de Salud. Pero nosotros, como parte del Ministerio de Educación, estamos queriendo ayudarte a que este pensamiento angustiante que tenés respecto a la vacuna pueda superar. Entonces, este tipo de educación que estamos haciendo es para vos. Es para que vos puedas entender un poco, cuidar de tu salud mental, porque vos sos un docente y porque vos podés encontrar con alumnos que puedan tener factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que podemos encontrar en nuestros alumnos? Por ejemplo, un miembro de la familia que cometió el suicidio. Si nosotros sabemos que en la familia de nuestro alumnito o de una persona que conocemos hubo una persona con antecedentes de suicidio, es un signo de riesgo. Acceso a armas de fuego. No tengamos en nuestra casa armas de fuego. Y si necesitamos protegernos de alguna u otra manera por el temor y tenemos armas de fuego de una manera legal, guardémoslas bajo llave, al igual que el alcohol, porque el alcohol en las manos de un niño puede ser muy dañino. Entonces,
evitemos factores de riesgo, no tengamos la pólvora en casa si es que no queremos que explote. Cuando estamos ante un alumno, un amigo, una persona que sufrió una ruptura sentimental, el adolescente está en un proceso de formación de su personalidad. El adolescente aún no tiene el concepto claro que muchos adultos ya tenemos. Y hoy en día, personas que ya son consideradas adultas aún tienen conceptos muy poco claros, en donde una ruptura sentimental podría venir a ser el acabose para su vida. Ya no hay nada más después de él, entonces, o después de ella. Entonces, ese tipo de factores son factores de riesgo que tenemos que aprender a reconocer. Otra cuestión importante que se detectó a través de estudios es la repetición de estos actos. En zonas en donde ocurrieron suicidios frecuentes o brotes, varios jóvenes tienen tendencia a quitarse la vida. Nosotros no tenemos que hacer del suicidio felicidad o de bien. En el caso de Romeo y Julieta, por ejemplo, se romantizó el suicidio. Si las personas ven eso como algo romántico, ¿por qué no lo van a querer hacer? Los medios de comunicación no tienen que excusar, tienen que aprender a mostrar la realidad. Nosotros tenemos que hablar de la salud mental y tenemos que hablar de la prevención del suicidio. No tenemos que hablar del suicidio o alzar la foto del que está colgado o comentar como un chisme, porque nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a guardar el respeto por esa familia que quedó, a aprender a reconocer esos signos que pueden tener algunas personas que están a nuestro alrededor. Si somos docentes y tenemos adolescentes a nuestro cargo, poder entender un poco que para ellos una ruptura sentimental puede ser algo trágico y no verlo como una sencilla rabieta. ¿Por qué? Porque los adolescentes quieren que se los trate como adultos, pero actúan como niños. Entonces, en ese concepto de no evolucionar, ellos pueden tener conflictos y nosotros podemos ayudarles. Entonces, se vio que los hombres concretan más fácilmente el suicidio. Sin embargo, las mujeres intentan más veces. ¿Por qué? Porque los hombres tienden a usar cosas mucho más incisivas para suicidarse que las mujeres. Hay muchos estudios, hay una sociedad de suicidología que está investigando todas estas cuestiones y que ellos se dan cuenta y nos dan las pautas a nosotros los especialistas, a los psicólogos, a los psiquiatras, de cómo intervenir cuando nos encontramos ante esto. Pero, ¿qué es lo que hago yo como docente? ¿Qué es lo que hago yo como mamá? Lo que yo tengo que entender es que el intento de suicidio generalmente tiene una segunda o una tercera oportunidad. Quien lo intentó una vez puede volver a hacerlo. La mayoría de los intentos no terminan consolidándose en el suicidio en sí, pero sin embargo, muchos lo logran al final. Tenemos que estar alerta. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a detectar un pedido de ayuda. Una persona que intenta suicidarse es una persona que está pidiendo un auxilio, está pidiendo una ayuda, está pidiendo que nosotros podamos entender. Y a veces tenemos pensamientos distorsionados respecto al suicidio. ¿Por qué pensamientos distorsionados? Porque por una parte el paciente, la persona enferma que quiere quitarse la vida, piensa que es una carga para la familia, que ya no hay una solución para su problema. Piensa que él le va a hacer un favor a sus padres o a sus amigos o a las personas o a sus hijos, en el caso que sea un abuelito, sacándose la vida. Sin embargo, el familiar tiene una visión totalmente distorsionada, se enoja, le culpa, dice que él es egoísta al pensar
en quitarse la vida. Y sin embargo son visiones erradas, porque uno está pidiendo auxilio entre líneas y el otro está atacando eso. Sin embargo, ese es el momento de detectarlo. ¿Cómo lo vamos a detectar? Reconociendo signos y síntomas de las personas que puedan tener pensamientos, ideas o planeamientos suicidas. ¿Cuáles son? Las personas que tienen deseos de morir, la mayoría de las veces sufren una depresión. Se hizo un estudio y se descubrió que un 60% de las personas que cometieron el suicidio consultaron un mes antes con el médico. Problemas de concentración, empieza a regalar sus cosas, las cosas que más quiere, ese juguete o esa muñeca, o si yo tengo una joya muy preciada, algo que tiene un valor sentimental importante, yo empiezo a regalar. Comportamientos autodestructivos como recurrir al alcohol o a las drogas o hacerse propiamente cortaduras, llamado cutting en el término técnico, en donde busca aliviar una especie de dolor. Son personas que constantemente están hablando de dejar las cosas en orden, de hacer... nosotros no usamos la palabra testamento, pero de dejar ya entredicho, ese terreno le va a quedar a fulana cuando yo ya no esté, en el caso de los adultos mayores. Y en el caso de los jóvenes, ya empiezan a organizar las cuestiones con los de su propia edad. A lo mejor no lo hacen con sus padres, pero con sus amigos, con sus compañeros de colegio, o tal vez con su profe, a quien quiere mucho, empieza a acercarse y a dejar en orden las cosas que faltaban. Tienen cambios repentinos en su comportamiento, síntomas de ansiedad, pueden presentar pérdida en el interés por las cosas que hacían. Esos son síntomas depresivos que pueden presentar los pacientes que están teniendo plan. Ya no quiero hacer lo que antes hacía, ya no disfruto de eso. Habla acerca de qué pasaría si yo no estoy. Cuando yo no esté, ustedes se van a dar cuenta de lo que yo valgo. Ese tipo de comentarios que parecen comentarios simples o absurdos, nacen de personas que en algún momento ya tuvieron ese concepto. Cambios en su hábito alimentario, comen mucho o dejan de comer, trastorno en el sueño, duermen demasiado o no pueden hacerlo. Empieza a organizar y preparar las cosas para concretar su plan. Compra pastillas, compra piola, en caso que sea un adulto empieza a haber armas de fuego. Si nosotros notamos esos signos, son signos de alerta. Tenemos que hacer algo. Si yo soy docente y veo que mi alumno está con esos cambios comportamentales, bajó su calidad de concentración, no presenta las tareas como antes lo hacía, algo le está pasando a este chico. Tengo que acercarme, tengo que preguntarle. Porque muchas veces ese ¿qué te pasa? Abre una brecha muy grande para poder ayudarnos a que podamos intervenir. Porque hay tratamiento, por supuesto que hay tratamiento. Y el tratamiento está basado en la situación en sí. La mayoría de los suicidas no van a venir a decirte, yo quiero que me lleves al psicólogo porque estoy pensando en suicidarme. Porque el que tiene este pensamiento cree que su problema ya nadie lo va a poder solucionar. No quiere contarle a nadie lo que le pasa. Piensa que si busca ayuda es un signo de debilidad. Eso más se ve en los hombres inclusive. Y en otras veces no sabe dónde acudir a pedir ayuda. O en el peor de los casos, busca ayuda y no encuentra esa respuesta. Nosotros tenemos un sistema de salud que tendría que cubrir este tipo de emergencias. Lastimosamente, no damos abasto. Somos uno de los países con menor cantidad de personal de blanco dedicado a la salud mental. Entre psicólogos y psiquiatras somos más que un puchito. No alcanzamos para toda la población. Pero tenemos que aprender a reconocer
y a identificar y a perder el miedo de hablar de la salud mental. Entonces, si yo soy docente, tengo que ver dónde voy a recurrir con este alumno que me angustia. Tengo la forma de ayudarlo, debo hablar con sus padres, hablo con el psicólogo del colegio, pido ayuda en el Ministerio de Educación para que intervenga en esta situación, porque yo puedo salvarle la vida a este alumno. Si es que nosotros tenemos un paciente que está teniendo un ataque al corazón, voy a correr para tratar de ayudarle, aunque no sepa qué hacer, por lo menos agua fría le voy a derramar, o como hace mi mamá, voy a mojar un trapo y le voy a poner en su cabeza. Algo quiero hacer para ayudarle a esa persona que está ahí moribunda. Así mismo es el que tiene el plan suicida y yo necesito hacer algo por esa persona. A lo mejor yo no puedo hacer el tratamiento porque no estoy capacitado para ello como docente, pero puedo detectar y llevarle o orientarle a los padres o pedir la ayuda necesaria para que alguien con esta técnica, como dijo el licenciado Verdún, con esta preparación pueda ayudar a esa persona. Entonces, el intento de suicidio es una emergencia psiquiátrica. Cuando una persona se tomó 30 pastillas y yo lo encuentro en esa situación, le tengo que llevar a una urgencia, tengo que llevarle a un hospital para que le hagan un lavado gástrico, para que le pongan suero. Si yo me encontré ante una persona que concretó, yo tengo que recurrir a una urgencia, pero no termina ahí. No termina con ese lavado gástrico y con el arrepentimiento de la persona que dice, no lo voy a hacer nunca más. Esa persona vuelve a hacerlo en alguna otra circunstancia. El médico en la urgencia va a hacer la reanimación cardiopulmonar, le va a lavar el estómago, le va a poner físicamente en condiciones y le va a mandar a su casa. La terapia viene después. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Qué fue lo que le llevó a tomar esa decisión? Es ahí donde el psicólogo le va a ayudar para que no vuelva a ocurrir esto. O le va a dar las estrategias para que esto desaparezca. Y si hace falta, por supuesto, el psiquiatra va a medicar para que los síntomas depresivos reviertan. Va a necesitar del apoyo familiar. Más de una vez nos encontramos en situaciones donde hablamos con los padres y le dijimos, ¿sabes qué? Vas a tener que sacar la puerta de la pieza de tu hijo para que no se llavee. Porque es la única manera en donde el familiar tiene la certeza de que va a estar constantemente ahí. Entonces, si esta persona que intentó quitarse la vida, que fue auxiliada en una urgencia, no tiene una contención familiar, un amigo, una persona que pueda hacerse cargo, tiene que quedarse internado. No podemos mandarle a su casa con su bolsita de remedios. ¿Por qué? Porque el intento de suicidio es una enfermedad y lastimosamente no hay ni una pastillita mágica que en 24 horas solucione el problema. Los medicamentos funcionan luego de un tiempo de recibir. La terapia es la que termina de resolver el conflicto, la que hace el psicólogo. Entonces, entendamos que el suicidio se puede prevenir. Tiene un pronóstico bastante tórpido si es que yo no le hago caso. Si yo de la urgencia a mi paciente le llevo a la casa y a lo mejor como papá le reto porque es un adolescente y porque hizo esa macanada. Tengo una paciente que viene y me dijo, doctora, vengo porque hice macanada, me dice. Sin embargo, ese es un paciente potencial de nuevo intento, porque esa macanada fue detonada por una situación que lo gatilló. Y esa situación a lo largo de su vida se puede repetir infinidad de veces. Si ella no hace una terapia para aprender a afrontar esa frustración que le detona, eso que le gatilla, va a intentar de vuelta. Ahí tenemos cerca del 10% de las personas que intentan o amenazan con suicidarse, al final lo hacen. El 10%, estamos hablando de un porcentaje alto. Entonces, nuestros hijos que intentaron hacerlo, nuestros amigos que sabemos que tienen estos síntomas, son personas de riesgo. El suicidio se puede prevenir y se puede prevenir conociéndolo, haciendo esto que estamos haciendo.
reconociendo estos signos, estos síntomas, interviniendo, hablándole a la persona, buscando la ayuda, porque un simple consejo puede ayudar a salvar la vida. ¿Por qué? Porque si yo le aconsejo, yo te voy a acompañar, yo te puedo llevar al psicólogo, me voy a ir contigo y voy a estar a tu lado para que veas que sos importante para mí. Ese 1 minuto de tiempo va a salvar la vida de esa persona que tiene ese pensamiento. Nosotros tenemos que saber que a lo mejor allá en el fondo del túnel en donde estamos, alguien nos puede ayudar. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer esto. Tenemos que ser capaces de entender que el intento de suicidio es parte de una enfermedad compleja. La iglesia muchas veces discrimina al suicidio. No todas las iglesias, pero hoy en día se entiende que cuando nosotros nos enfrentamos ante una persona que intentó quitarse la vida, no es una persona que se cree Dios y por eso decidió sacarse la vida. Es una persona que está enferma y que esa enfermedad le lleva a este tipo de trastorno. Cuando tenemos en casa un abuelito, cuando nuestra mamá, nuestro papá ya es un adulto mayor y nosotros observamos en ellos sentimientos de desesperanza, sentimientos de carga, nosotros tenemos que acercarnos y decirle, yo estoy acá gracias a vos. Vos no sos una carga para mí. Yo hoy en día estoy haciendo esto porque gracias a vos yo llegué a ser lo que soy. Esa es la manera de intervenir con nuestros abuelitos. También tenemos que como padres almacenar los medicamentos. Si tomamos remedio, no importa que sea para la presión, no importa que sea remedio para la diabetes o para el dolor de cabeza, nosotros tenemos que guardar esos medicamentos bajo llave, al igual que dijimos con las armas de fuego. No es bueno tener armas de fuego en la casa, pero si por alguna circunstancia yo lo tengo, entonces tengo que tener bajo llave esas armas de fuego. Tengo que alejar del adolescente la posibilidad de acceder al alcohol. No voy a dejar una botella de whisky ahí en la sala o en la heladera, porque ese adolescente en un acto impulsivo y desesperado puede consumir esa sustancia y generarle un daño que después yo como papá no me lo voy a perdonar. Y sobre todo, nunca ignoremos una amenaza o un intento o una palabra de alguien que dice, me quiero sacar la vida. No está jugando. Muchas personas hablan de esta situación. El suicida suele usar ese tipo de frases. Cuando yo ya no esté, mejor van a estar sin mí. Yo soy una carga. Ya no hay una solución. El problema que yo tengo nadie lo entiende. Nadie es capaz. Esas personas muchas veces lo único que buscan es auxilio. Están pidiendo que alguien le escuche, que esa persona pueda orientarle para evitar ese tipo de pensamiento. Si yo reconozco a alguien que tiene estos síntomas, yo tengo que ayudarle. No manejar yo el problema, porque como les dije, un consejo bueno para alguien que detecta a una persona con intento de suicidio es, yo estoy contigo, te voy a acompañar a la terapia. Pero si yo no soy un terapeuta, no sirve solamente el consejo. Él está enfermo. Si alguien tiene presión alta, no sirve solamente el consejo de cuídate, tiene que tomar un remedio para la presión. Tiene que hacer ejercicio físico. Se tiene que ir al nutricionista para bajar de peso y mejorar su salud física. Asimismo, si yo detecto síntomas de suicidio, no basta con un buen consejo. Tengo que apoyarle, tengo que ayudarle y tengo que acompañarle con ese terapeuta que le va a pasar la mano. La prevención del suicidio es importante. En septiembre nosotros recordamos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hoy estamos recordando a la salud mental.
estamos recordando a estas situaciones como el estrés que estamos viviendo, el estrés postraumático que puede quedar después de una situación adversa que me toca vivir, o la adicción que puedo tener o que puede estar generando angustia en nosotros como padres, en los adolescentes. Esto que estamos haciendo, gracias al Ministerio de Educación, es poder hablar un poquito de algo que la gente no quiere hablar. La gente deja de lado a la salud mental, cree que con la salud física basta. Y sin embargo, nosotros nunca vamos a poder ser personas equilibradas si es que no enfocamos las 3 áreas de nuestra vida: física, mental y espiritual, desde la creencia que tengamos, porque nosotros tenemos que aprender a manejar todo como un ser integral. Les agradezco muchísimo que hayan estado ahí. Les agradezco que me hayan escuchado y me hayan permitido transmitir un poco esta impotencia que a veces sentimos los que trabajamos con la salud mental, y estoy abierta a las preguntas. Pedro. Doctora Cintia, excelente presentación y por supuesto están surgiendo varias preguntas, tomamos algunas de ellas. La primera dice, ¿cómo puedo asegurar que tengo una buena salud mental? La salud mental se asegura cuando uno tiene buenos pensamientos, porque la única manera de que yo conozca mi mente se maneja con mis pensamientos. Yo como psiquiatra no puedo adivinar lo que vos estás pensando cuando venís al consultorio. Entonces, si vos ponés a evaluar todos los pensamientos que tenés durante un día y hacemos una hipótesis de que en este lado tengo una latona en donde voy a poner todos los pensamientos futuros, planes, proyectos, y en este tengo una latona en donde voy a poner todos mis pensamientos pasados. Una buena salud mental está equilibrada. Si yo todo el tiempo estoy pensando en las cosas futuras y las cosas pasadas ya pasaron, puedo estar sufriendo de ansiedad. Si yo estoy todo el tiempo pensando en las cosas pasadas, sin ocuparme de las cosas del futuro, puedo estar sufriendo de depresión. La salud mental se refleja en mis pensamientos. Si yo pienso todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, si evito atacar al otro, si busco solucionar el problema. Muchas de las preguntas que surgen en el Facebook, algunas son preguntas de incógnitas, de personas que quieren saber, otras son de ataque, son personas que se dedican a atacar nomás. Esas personas probablemente están teniendo algún trastorno porque su pensamiento no les permite dilucidar lo bueno de lo malo, solo lo malo nomás. Entonces, si yo quiero tener salud mental, yo tengo que tener equilibrio. Excelente respuesta, doctora. Siguen las preguntas. Una siguiente dice, ¿qué hacer para poder convencer a un joven depresivo para regresar a terapia? Convencer es difícil. Cuando nosotros somos padres, ese joven, ese adolescente, ese niño es nuestra responsabilidad. Yo no le tengo que preguntar. Yo tengo que llevarle a la terapia a mi hijo. Cuando mi hijo no quiere largar el celular, yo tengo que sacarle su celular. A lo mejor voy a lucir dictatorial con lo que digo, pero el adolescente necesita límite, necesita orientación. El niño necesita límite y orientación. Yo no puedo dejarle a mi adolescente ahí porque no le gustó el psicólogo o no le convenció. Si no le gustó, busquemos otro terapeuta. Alguien le va a gustar, alguien va a entender y va a poder hacer esa conexión con él. Pero yo no puedo quedarme de brazos cruzados intentando convencer. Si es un adulto mayor, si es una persona ya que tiene la capacidad de decidir por sí mismo, entonces yo le puedo apoyar y decirle, ¿qué no te gustó de esa terapia? ¿Por qué te parece que no sirve? Y si te dice, no, es muy caro, bueno, vamos a buscar uno que sea gratuito. No, esa psicóloga no me escucha luego, vamos a buscar otra. Darse la oportunidad de buscar, porque yo no soy la mejor psiquiatra. Hay personas que tal vez odian consultar conmigo, pero con Julio, con Derlis, con todos los otros psiquiatras que están,
Les encanta consultar porque cada uno tiene la manera de reflejarse con su terapeuta. Asimismo pasa con el psicólogo. Entonces, no encerrarnos en la idea de no le puedo convencer que se quede nomás. No, vamos a buscar alternativas. Excelente. Y una tercera y última pregunta. ¿Usted cree, doctora, que los videojuegos de hoy en día que juegan los chicos puede ser causante también del suicidio? Causante del suicidio no sé, pero normatiza la conducta asesina, la conducta del maltrato. El niño hoy en día o el adolescente que está jugando ese tipo de actividades está absorbiendo a nivel cerebral eso como algo normal. Es normal pegarle con un clavito a un monstruo, mamá, me dice mi hijo de 6 años. A un monstruo es normal pegarle. No, un niño de 6 años no tiene que pegarle a nadie. Un jueguito no tiene que inducirle a la violencia, porque entonces vamos a normatizar esa situación. Y va a ser muy fácil que el día de mañana estos niños saquen un arma de fuego y le maten a la otra persona que no le está haciendo lo que quiere. Los juegos, hay muchos juegos que son muy didácticos, muy buenos. La tecnología es buena, pero nada en exceso puede hacernos bien. Excelente, doctora Cintia. Y para ir redondeando y finalizando esta plenaria, palabras finales. Una vez más, muchas gracias al Ministerio de Educación, muchas gracias porque nos dio la oportunidad de estar con ustedes. Estamos siempre abiertos a ayudarles en lo que podamos, a Fundajoven, que también forma parte de esto, y nosotros como personas que cuidamos de la salud mental, les pedimos a ustedes que sigan pendientes de lo que aprendieron, que pongan en práctica esto. Gracias, doctora Cintia, muy amable, excelente disertación en esta última plenaria, realmente algo extraordinario que estamos viviendo en este seminario virtual Salud Mental en tiempos de COVID, organizado y financiado por la Fundación Fundajoven en convenio con el Ministerio de Educación y Ciencias. Ahora vamos con unas palabras del viceministro de Culto, el doctor Fernando Griffi, en esta parte final del seminario virtual. Doctor Fernando Griffi. Bueno, muchas gracias Pedro, muchas gracias Cintia. Estábamos hablando recién ahí con Cristian, con Patricia. Qué importantes son todos estos temas, ¿verdad? Como papás, como administradores de la educación y sobre todo como docentes, ¿verdad? Reconocer las señales tempranas, ayudar, aconsejar sabiamente. A mí me preocupa realmente mucho el tema de los videojuegos. Veo que muchos jóvenes, muchos adolescentes quizás en esa búsqueda de aceptación, en esa búsqueda en la curiosidad normal, ¿verdad? Que todos tenemos. Nosotros nacemos curiosos y a veces vamos investigando, vamos entrando en un lugar que a lo mejor no nos conviene, ¿verdad? Y que nos libera, como decía Patricia, la famosa dopamina que para bien y para mal es la que rige nuestra conducta, ¿verdad? Pero sobre todo tenemos que entender de que el afecto, ¿verdad? Es demasiado importante, el afecto del papá, el afecto de la mamá, la aceptación, aquello que ya hablaba nuestro gran psicólogo humanista Abraham Maslow, ¿verdad? Que nosotros estamos, los seres humanos, en la búsqueda de algo constantemente y de lo que más tenemos aparentemente sed es de la aceptación, a veces de la admiración, ¿verdad? Necesitamos hacer un refuerzo positivo constantemente de nuestras conductas de compromiso, aquellas que nos llevan a un mundo mejor, ¿verdad? Yo estoy plenamente convencido de que este es el camino, ¿verdad? Para la institución en este tema en particular, ir creciendo, sabiendo de que cada cosa que hacemos, cada semilla que estamos plantando en el conocimiento y en las habilidades de nuestros docentes va a rendir un fruto muy grande en el aula, en sus casas, y sabemos que estamos pasando tiempos difíciles donde más que nunca tenemos que valorar este tipo de información y este tipo de experiencia. Hoy estaba leyendo, Cintia, un artículo, una carta
carta, no sé si que escribió Víctor Romero, el famoso psiquiatra, y me estaba acordando de los psiquiatras, de verdad, bueno, cuando yo terminé la facultad, conocí varios de ellos, porque me movía un poco en ese ambiente, y recuerdo que lo que dijiste hace un rato, ¿verdad? Hay quizás una falta de conocimiento aún de lo que representa la salud mental, y quizás en los años pasados, en los últimos 30, 40 años, no hemos valorado como nación lo que representa la salud mental. Yo recuerdo haber visitado, por ejemplo, el neuropsiquiátrico hace muchos años, hace rato que no voy, pero recuerdo que era un lugar difícil, ¿no? A veces no sé si estábamos valorando en su justa medida lo que representa la salud mental. Así que estamos aquí, ya lo vemos conectado también al señor ministro que nos estuvo acompañando todo el tiempo. Seguro que tiene muchos comentarios que hacer al respecto. Él valora muchísimo este tema de la salud mental, lo estuvimos hablando hace unos días. Así que queremos darle la palabra ya, señor ministro, para que nos dé un mensaje final. Adelante. Bueno, muchas gracias, querido Fernando Griffi, viceministro. Saludo también a Robert Cano, a Celeste Mancuello, a los directores generales y a todos los directores de niveles, los directores departamentales que pudieron estar trabajando con nosotros en la difusión para invitar a los distintos docentes que están situados a nivel país. Podemos ver en Facebook una cantidad importante, también a través de esta plataforma. Agradecerte por tu tiempo, querido docente. Hay padres de familia, hay estudiantes, por darnos un sábado como hoy para tratar temas importantes como este. Es trascendental. A Funda Joven, gracias por el nivel de los disertantes que pudieron exponernos hoy, Cintia Oviedo, la doctora Patricia Caniza, a Cristian David, que ya lo conocemos, y realmente es un placer, es un verdadero honor para mí tener la oportunidad de saludar a todos aquellos participantes en este encuentro virtual, en donde se abordaron temas relacionados a la salud mental en tiempos de COVID, y más aún en un día tan especial como es el Día Mundial de la Salud Mental. En las invitaciones que hicimos por allí surgió una consulta de una docente en un grupo. Decía, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué? Si esto no nos va a sacar de la situación que estamos viviendo. En la última intervención de la doctora daba un poco señales de alerta cuando se presenta la oportunidad de construir algo distinto hacia colaborar para lograr una buena salud mental. Y entonces refleja un poco su experiencia ante ese tipo de observaciones, de consulta, cuando uno presenta una actividad como esta. Y por el otro lado, docentes agradecidos porque dicen, miren, en tantos años del ejercicio de la docencia, pocas veces, casi nunca, el Ministerio de Educación se ha dedicado a la salud mental de sus docentes, de sus alumnos, de las familias. Y creo que eso es lo que trajo de bueno la virtualidad, que nos permite hoy estar vinculados y llegar a tanta gente desde un mismo espacio y que podamos estar comunicados. Primeramente les quiero dar las gracias por este tiempo, como te dije, de brindar tu día de descanso como un día de siembra, compartiendo este espacio de diálogo, de reflexión, en que se busca generar conocimiento, compartir experiencias relacionadas a la promoción y prevención de nuestra salud. Son varias las problemáticas que nos aquejan o nos afectan, no solamente a los adultos, sino también a los jóvenes, a las familias enteras en la actualidad en que estamos viviendo. Sin duda,
la situación generada por la pandemia del COVID-19, no solamente en Paraguay, sino a nivel mundial, con este distanciamiento, la no vuelta de clases o el aumento de tensiones en el ambiente familiar son algunos factores que acentúan ese estrés y pueden desencadenar en una depresión, como estaban hablando los profesionales, que es capaz de a veces pasar por desapercibido. Muchas personas experimentan sentimientos de miedo, la preocupación y el estrés generado por el temor de contraer este virus, de decir, bueno, me puede tocar a mí o no, cómo me va a afectar en mi salud si es que doy positivo. Y durante esta pandemia silenciosa, niños y adolescentes están expuestos a un nivel de estrés muy, muy alto, lo que puede afectar la salud emocional, que yo creo que afecta sin lugar a dudas, la física por el confinamiento, o de desencadenar en adicciones y hasta lo que no queremos, que es una noticia de suicidio. Pude leer en Facebook una profe de nombre Lourdes y te decía, doctora Cintia, estoy muy triste porque 2 de mis exalumnos que viven cerca de la escuela han tomado esta decisión drástica de quitarse la vida. Son 2 jóvenes que se pierden. Y probablemente porque se nos pasó por desapercibido a ciertas alertas, ciertas alarmas, ciertas señales que daban, pero la circunstancia que nos toca vivir y la falta de conocimiento, que hoy vamos distintos después de esta reunión de 3 horas, ya podemos advertir sin lugar a dudas algunos síntomas de ese entorno familiar o escolar que nos rodea y poder ayudar y cooperar. La ansiedad, el temor, esa incertidumbre que se siente han añadido factores que si bien han existido siempre, nunca antes se ha visto en los niveles que hoy se presentan. Las aulas por el momento están vacías, pero dentro de la mente sucede una realidad distinta. Nuestros pensamientos, razonamientos cargados de muchas emociones, nuestros miedos más profundos están aflorando en estos momentos. Muchos de ellos pueden desencadenar en enfermedades o en otros acontecimientos que impedirían o me quitarían la paz, pueden afectar a mi armonía y a esa fuerza que necesito de espíritu para continuar. En este lapso de tiempo en donde se ha presentado la pandemia del COVID, en donde la convivencia y las relaciones interpersonales han sufrido una modificación a raíz de todas estas restricciones que vinieron y el distanciamiento social, estados emocionales como la angustia afloran, la ansiedad, el miedo se incrementó y de cierto modo afectaron a la convivencia y a nuestra salud mental. Por ese motivo que como institución gubernamental, a pedidos de muchos docentes en las primeras actividades que hicimos, nos decían por favor que esto se repita y nos comprometimos en hacer una vez al mes y aquí estamos cumpliendo y por eso yo agradezco a Fundajoven, a los disertantes que dan también su tiempo. Queremos desde el MER seguir apoyando con mucho esmero el área de la salud, especialmente la salud mental, a través de actividades como la que acabamos de compartir, la que estamos cerrando. Esto queda aquí en redes sociales, en Facebook, para los docentes que de repente no pudieron acceder. Vamos a transmitir en diferido por canales de televisión en un rato más, así que la invitación lo vamos a distribuir y que nos ayuden de repente los docentes por allí. Alguno te dirá que estuvo interesante, sí estuvo, qué lástima que no participaste. Bueno, allí que vos puedas difundir y decir, compa,
compañera, yo te invito a prenderte en redes sociales o por canal de televisión que vamos a estar anunciando, porque se va a transmitir en diferido las 3 horas. Y agradecemos a esos medios que nos ayudan para volver a ver. Como así también los padres o los mismos estudiantes que quieran recibir ayuda. Como educadores tenemos la responsabilidad del cuidado de nuestros niños y jóvenes, pero al mismo tiempo tenemos que cuidarnos nosotros. Aquel docente que hoy está con la actividad, con el estrés en tiempo de pandemia, y tienen que cuidarse. Les pedimos que se cuiden. La educación es fuerza, es conocimiento, es habilidad, es un compromiso con la verdad. Es tu entrega total a una causa noble y justa. Esa fuerza para hacer lo correcto, conocimiento de la realidad, habilidad para entender profundamente el poder transformador que tiene la educación. Y vos sos un actor muy importante, querido docente. Así como las familias son protagonistas de este proceso en donde se forma un ser humano que son nuestros hijos. El impacto de los cambios en la vida cotidiana de las personas hace que surjan espacios como estos de análisis y el de tratamiento de temas que hoy fueron abordados para orientarnos, para asistirnos, para fortalecernos de este bienestar mental y bienestar general de todos. Nos hemos comprometido con nuestros docentes y nuestros alumnos y lo estamos cumpliendo a pesar de las dificultades, muchas dificultades que se presentan en el desarrollo de un año lectivo distinto pero no perdido. Y yo quiero agradecer a todas las familias paraguayas, a todos los docentes, a todos los alumnos. Si bien es cierto, como dije recién, es un año distinto, pero un año no perdido por el esfuerzo de tantas personas. Queremos seguir apostando a esa misma actitud como paraguayos de hacer el esfuerzo, y hacemos un llamado a todos para que nos ayudemos. Muchos padres, de repente a lo largo de este año lectivo, ya en pandemia me decían, pero ¿por qué no hace tal actividad, ministro? ¿Por qué no nos orienta esto? ¿Por qué tantas tareas? ¿Por qué tenemos que estar en esta situación? Realmente nadie es culpable. No podemos buscar culpables en estos momentos, más que bien reaccionar positivamente y decir yo mismo, yo voy a dar un aporte en la formación de mis hijos. El compromiso, yo sé que me modificó mi estilo de vida, mis horarios, pero lo más importante es que se han salvado miles de vidas. Quizás hoy podamos contar en salud pública el informe que nos dan cuántos muertos tuvimos como consecuencia de esta pandemia, pero nunca sabremos que las medidas adoptadas han salvado miles y miles de vidas. Nunca podremos saber esos datos. Sí la cantidad de muertos o la cantidad de personas infectadas, pero el esfuerzo fue de todos, con errores, y esos errores los iremos corrigiendo en lo que resta de este año lectivo y el desafío de un inicio de un 2021 con una educación híbrida, con una educación que jamás pensamos que íbamos a tener que hablar de retornos voluntarios, hablar de sostener la virtualidad en algunos casos, de llevar a la presencialidad en otros casos en forma voluntaria, pero nos llama a todos los paraguayos, a sostener la educación de nuestros hijos. Es lo que más amamos, son los que más amamos, nuestros hijos. Y entonces en ese sentido agradezco nuevamente el esfuerzo de todos los docentes del país, el esfuerzo de todos los directores, que son los líderes naturales de un colegio, a los supervisores, a los directores generales, departamentales, y a este equipo extraordinario de paraguayos profesionales de la salud que se comprometieron en avanzar y seguiremos avanzando con esto que nos propusimos. Trabajar desde el lugar donde estamos, entregar lo que tenemos en favor de todos.
y que la educación paraguaya sea sostenida en este tiempo con mucha fortaleza. Que Dios le bendiga a la República del Paraguay, a toda la familia, a cuidarse. Este es un tiempo en donde tenemos que cuidarnos absolutamente todos y principalmente en un día tan especial como el Día Mundial de la Salud Mental, que nos lleva a mantenernos sanos y a recibir los consejos y las recomendaciones. Que Dios le bendiga. Voy a estudios nuevamente con Fernando, con todo ese equipo de campeones fantástico, y nuevamente en nombre del Ministerio de Educación y Ciencias de la República del Paraguay, muchas gracias, de corazón, muchas gracias, y continuamos. Esto no nos detiene y no nos va a detener, así que vamos a seguir trabajando con este gran equipo que tenemos desde ese estudio con profesionales de la salud. Gracias. Muchas gracias, ministro. Me toca a mí quizás personalizar los agradecimientos. Muchas gracias, doctora Cintia. Muchas gracias. Ya está Cristian. Estamos saludando. Gracias, Patricia. Gracias a todo el equipo, como dijo el ministro de Campeones. Y muchas gracias a vos, Pedro. Excelente trabajo aquí de todo este equipo de campeones. Muchas gracias y nos vemos dentro de un mes. Asimismo, excelentes palabras también de su excelencia el ministro, doctor Eduardo Peta San Martín. Vamos a culminar este seminario, no sin antes motivarte nuevamente a que puedas descargar la aplicación de PROCAP, del proyecto de capacitación en prevención de la Fundación FundaJoven. Dentro de la aplicación vas a tener todos estos temas y mucho más podés descargar de la tienda del Play Store. Y además, si se te quedó alguna consulta, alguna duda y querés consultar con o hablar con los profesionales de CENIVAS, podés marcar el 0981-120-028, elegir cualquiera de las opciones y un profesional te estará contactando posteriormente. Desde la Fundación FundaJoven y todo este equipo de producción damos gracias a toda la audiencia, a todos los participantes. Nos volvemos a encontrar en un próximo evento. Muchas gracias, buenas tardes. Que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chispa. Viajando voy yo por mi pueblo, que me dibujan sus paisajes, sentimientos de una nación que no se achica, que te recibe con la sopa y con la chispa. Patria de héroes y caballeros, que al saludar siempre se quitan el sombrero, que al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní, esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto, que no me alcanza el mundo entero para cambiarte, yo soy parte de este suelo. Esta tierra adentro. Patria de héroes y caballeros, que al saludar siempre se quitan el sombrero, que al despertar van rumbo al alba con esperanza porque el sueño no descansa. Orgullosos de decir, soy de raza guaraní, esta es mi tierra, este es mi canto, es la alegría de sentir que tengo tanto, que no me alcanza el mundo entero para cambiarte, yo soy